Bueno, Anderson, ¿cómo te va? ¿Cómo está? ¿Cómo va la vida de vacaciones? Bien, bien. Ahora está muy bien porque me cerró todo y yo me acuerdo que cuando encerró el examen yo fui a un sitio, una fazenda y desde entonces estoy allá. ¿Qué, Nada qué? nada de tecnología, solo descansar. Está bien, está bien. Merecidísimo. Bueno, Y, Anderson, contanos quién es Anderson. Así en poquitas palabras, ¿quién sería Anderson? bueno, no sé, bueno, yo soy brasileño, eh, vivo en Buenos Aires, pero ahora estoy en Brasil y yo soy, soy ingeniero forestal y, pero resolví para Argentina, Buenos Aires, para estudiar medicina. Entonces ahora soy un estudiante y estoy muy contento por la carrera. Qué bueno. ¿Y cómo es eso de ingeniería forestal? Yo no sabía eso, ¿eh? No me habías contado eso. Eh, Sorpresa. Sí, soy ingeniero acá en mi provincia, en la Universidad Federal de acá, y es un gran curso, una gran carrera también, y me gusta mucho. Entonces me gusta la carrera de que ya tengo la formación y me gusta también ahora hacer medicina. Entonces es bueno que tengo los dos. Bien. ¿Y vos elegiste ingeniería forestal? ¿Estudiaste en Brasil esa carrera? Sí, sí, en Brasil. Bien. Porque, sí, porque yo vivo en una región en Brasil que es interior, Sí. es centro-oeste, hace frontera con Bolivia, un poquito Paraguay, pero no mucho. Y entonces es una ¿Cómo se región que llama tiene la mucha, región? sí, es una Mato Grosso, Ah, Mato Grosso, está. Sí, sí. Entonces es una región de mucha naturaleza y es propicio para el curso, para el carrera que, que yo tengo, que yo hice bien. acá. ¿Cómo pasó por tu mente esta locura de venirte a Argentina a estudiar medicina? Bueno, yo yo conocí una persona que hacía medicina y por curiosidad yo empecé a preguntar pero yo tenía interés porque lo que pasa es que en Brasil tiene medicina, pero el acceso es muy complicado porque Mm, tienes un examen que es difícil porque no es difícil porque el contenido es complicado, es difícil porque existe una concurrencia, es muchas personas y la facultad no comporta a todos, entonces es complicado por eso. ¿Vos intentaste, Entonces, vos pensabas estudiar en algún momento medicina ya? ¿O sí, nunca sí, fue? ya, Ah, ok. sí, no, sí, ya. Pero en Brasil es complicado por esto, porque la mayoría de la carrera de medicina en Brasil es particular y es muy caro. Ujú. ¿Y cuando estudiaste ingeniería forestal fue tu segunda opción? ¿O vos pensaste, bueno, voy a estudiar ingeniería y ir viendo? ¿Cómo fue ese planteo? ¿Vos qué es lo que querías estudiar al principio, digamos? Sí, sí, al principio me encantó mucho ingeniería forestal porque por mi región y me encantaba, me gustaba mucho y entonces cuando yo terminé el secundario ya empecé a cursar forestal. Entonces, fue un proceso muy rápido.
Ajá. Y después con el tiempo yo trabajé en esta área, pero era complicado porque yo tenía que estar lejos de mi casa, familia y era complicado por eso. No, no estudiabas en la misma región, estudiabas en otro lugar. Sí, yo trabajaba en otro lugar. Ah, ok. O sea, vos terminaste la carrera y te pusiste a trabajar. Sí, sí, Y sí. te tocó ir a Pero era, trabajar. ¿cómo? Te tocó trabajar lejos de donde vivís, digamos. Sí, claro. Bien. ¿Y qué? ¿Vos te enteraste de que, o sea, conociste a alguien que estudiaba medicina en Argentina o estudiaba medicina en Brasil? La verdad, los dos. Yo Ah, ok, conocí ok. una persona que estudiaba medicina en Argentina, pero no en la UBA, era una universidad que yo creo que hacía frontera con Brasil Sí. y era particular. Entonces, yo empecé a buscar cómo funcionaba, cómo era la medicina en la Argentina. No sabía que medicina en Argentina eh, tenía un acceso, digamos, un poco más flexible y claro, la calidad de ensino es genial, espectacular. Y Entonces, mi, cuando lo viste, o sea, en este proceso de búsqueda, ¿cuándo lo viste como una realidad el hecho, ya dijiste, después de que eh, descubriste o averiguaste ese dato, dijiste, bueno, de acá en adelante sí, me voy a Argentina, voy a estudiar medicina en Argentina. ¿Qué fue eso que te terminó llevando claro, a la sí, decisión, digamos? sí, sí, yo creo que fue un conjunto de todo, porque eh, en mi búsqueda yo tenía, por ejemplo, la calidad de ensino, el medio de vida, porque yo no conocía Argentina, no conocía Buenos Aires tampoco. Entonces, yo creo que fue un conjunto, que es un lugar bueno de vivir y las personas, la cultura, el costumbre y claro, yo creo que el principal fue la calidad de ensino que la UBA proporcionaba en aquel momento. Entonces, yo creo que fue más por eso. Bien, ¿y cómo fue empezar a ser estudiante acá en un lugar extranjero, como en un país, digamos, que no hablan español? ¿Cómo fue esa transición? Sí, al principio fue un poco complicado porque eh, cuando yo estaba en Buenos Aires, después teníamos que tener el certificado de español y yo no hablaba con nadie y me preocupó un poco porque necesitaba charlar con personas y casi no hablaba con nadie y tuve que aprender principalmente por YouTube Ajá. y después con clases también, claro, pero yo creo que la voluntad de querer aprender y hacer las cosas, yo creo que fue más importante, fue mayor que todas las otras cosas. Bien. ¿Y qué fue lo que más te impresionó cuando llegaste acá? O cuando estuviste acá el primer año, digamos. Que más me impresionó fue bueno, la ciudad. Yo vivo en una ciudad acá en Brasil que es muy pequeña, pero yo conocí otras ciudades grandes, ¿no? Otras en Brasil y que yo presencié que en la Argentina, principalmente en Buenos Aires, es más organizado. Es una ciudad muy bonita y, y
y tiene un acceso, una facilidad para hacer cualquier cosa. Y Ujú. esto me encantó por ser muy grande y por de todo, acceso a todo. Entonces yo me quedé encantado por esto. O sea que lo que más te impresionó fue la ciudad misma, digamos. Sí, sí, yo creo que sí. En primer momento, sí, sí. ¿Y cómo fue esto de tener que vivir? Porque me decís que una de las cosas que te motivó o que no te gustaba de tu trabajo era esto de vivir lejos de tu casa, tener que ir a trabajar a lugares lejanos. ¿Cómo manejaste eso? El hecho de tener que Sí, vivir, venirte a otra ciudad y pensar ya en años, digamos, porque son mínimo 6 años mínimo el hecho de que estudies acá. claro. Bueno, yo ya tenía vivido lejos de mi casa por varios años, entonces yo creo que estaba más tranqui, puede ser así, porque estaba acostumbrado a estar lejos y entonces ya, yo creo que por eso me despertó la voluntad de conocer, de experimentar una cosa diferente y porque también yo tenía esta voluntad de hacer algo diferente, una carrera, y yo creo que fue en el momento cierto para que todo pudiese acontecer así. ¿Y cómo lo planteaste a tu familia, amigos? ¿Cómo lo planteaste? Porque una cosa es decir, me voy a estudiar a otra provincia, a otro estado, y otra cosa es decir, me voy a otro país a estudiar medicina. No es lo Claro, mismo. sí, 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 al principio fue un ¿Qué te poco, sí, dijeron? fue un mixto de un poco miedo con euforia y, y yo estaba, una parte quería, otra parte no, y yo estaba un poco así. Y yo estaba tenía, yo tenía conocido mi novia a pocos meses y entonces yo fui para Argentina y mi novia se quedó acá en Brasil y fue un proceso muy complicado. ¿Nunca le planteaste del hecho de irte con tu novia para acá? Sí, sí, todo el tiempo. La verdad es que estamos planeando. Y en medio de todo eso, en medio del curso, mi novia quedó embarazada. Ajá. Y lo que pasó es que el primer año de medicina, yo tuve que volver a Brasil algunas veces y por cuenta del niño y del chico. Y entonces fue un proceso un poco difícil, pero ahora estamos con planejando para que va conmigo Bien. y quedamos juntos en Buenos Aires. Pero Y tiene que el, ser organizado. claro. Y el hecho de que, o sea, o sea, tu novia entonces, igual o sea, le llama la atención o le da un poquito de miedo también el hecho de irse a otro país. No, también lo que pasa es que lo mismo, porque es todo diferente y yo creo que tiene también un poco de miedo, pero charlamos mucho sobre esto porque lo que Aparte que te pasa, aviso, aparte, no le das a decir esto, pero el que viene a Argentina después no se va. A sí, mí me sí, pasa. también tenés, muchas personas dicen eso, que va Olvídate. para Argentina, va a costar mucho y Sí. después no va a querer volver. Va a quedar por allá. Y bueno, no sé, la verdad que no sabemos. Y ella ya conoce Buenos Aires y le gustó mucho. Ujú. Entonces, no sé por qué no.
no sabemos, pero la voluntad es muy grande para que nos quedamos ahí por un buen periodo de tiempo. ¿Y cómo manejaste el tema de la vivienda, el alquiler? Porque es todo un tema, es un temita el tema de dónde vivir. Actualmente, ¿cómo te está manejando con eso? Sí, sí. Bueno, cuando yo fui para Buenos Aires, yo fui con mi hermano y entonces eh, teníamos que hacer una búsqueda muy grande de todo, de inmobiliaria, de, de personas, de alquileres y teníamos que estar todo el tiempo calculando cuál sería el Claro. mejor momento para hacer esto, hacer aquello. Pero yo creo que hoy está más tranquilo porque ya sabemos cómo manejar, qué tenemos que hacer para vivir con alquiler, pero es todo que hacemos tiene que ser muy bien calculado, hacer una cuenta para que no tenemos problemas. ¿Y ahora tu hermano está acá también? ¿Está viviendo acá en Argentina? ¿Quién? ¿Tu hermano se vino a estudiar acá a Argentina también? Sí, sí, también en Argentina. En este momento está en Buenos Aires y yo estoy en Brasil. ¿Y él estudia medicina también o otra Sí, carrera? medicina también, sí, medicina también. Ah, se vinieron los Estamos, dos. sí, estamos juntos. En qué año está él? El mismo año. ¿Lo conozco yo a él? No. No, yo creo que no. Este curso Anato, cátedra, yo creo que cátedra uno. ¿Y qué, cómo es la convivencia? Porque nosotros somos varios hermanos también. Y es un tema convivir con tu hermano. ¿Cómo te llevas con él? Ah, no, con mi hermano. Sí. No, la convivencia es de la mejor posible Ah, qué porque bueno. estamos juntos a mucho tiempo y siempre ayudamos, yo ayudo, él también y siempre juntos y haciendo las cosas para que nos quedamos siempre bien. Entonces Bien. es perfecto, nada. A veces tienen una discusión, una divergencia, pero normal, nada de... O sea que acá vivís con tu hermano, digamos. Sí, sí. O sea que podemos decir que fue una decisión casi hasta familiar, porque una cosa es que te vengas vos solo y otra cosa que te vengas Claro, con tu hermano. O sea, toda tu familia está claro, inmersa en claro. esto. Sí, sí, exacto. Porque yo conocí personas, muchos brasileños que estaban en Buenos Aires y hay un determinado momento que las personas se quedan muy debilitadas emocionalmente, Mm, principalmente con su emocional, y esto favorece para que vuelven a Brasil o dejen todo y dicen, no quiero más, no es para mí, y es complicado por eso, y con una persona próxima como mi hermano, por ejemplo, eh, ayudamos uno al claro. otro y entonces hace un cuento de referencia, yo creo. ¿Y tu hermano es menor o mayor que vos? Es menor. Y cuando, o sea, tu familia ya te fue a visitar, te vino a visitar acá a Buenos Aires o todavía no vino? No, todavía no, ¿Y porque cuándo vienen? ya bueno, estaba programado para ahora, enero o hasta el marzo, no sé, pero con la pandemia Sí, es se fue todo. complicado. Sí, ahora está un quilombo y no sabemos qué hacer porque el 2020 fue un año muy, Complicado. muy complicado, fue un quilombo. Volví para Brasil, mi hermano fue para Argentina y no sabemos qué hacer. Y ahora con la familia lo que pasa es lo mismo, no sabemos cómo vamos a hacer ahora. ¿Vos estuviste, todo este año estuviste en Brasil o te fuiste a mitad de año? O sea, el Hasta 2020, digamos.
hasta el mitad de año. Yo vine para Brasil en julio. Ajá. Vine para Brasil en junio, me quedé en cuarentena acá y después aproveché mi familia. Y tu hermano se quedó acá todo el año. No, na verdad, yo estaba en Argentina y mi hermano en Brasil. Ajá. Y lo que pasó es que yo quedé 4 meses en Buenos Aires sin salir Claro, de mi departamento. claro. Y ya estaba, con la cabeza a mil con Anato y todo. Y mi hermano quería ir para Buenos Aires y yo quería volver, porque 4 meses en un departamento estaba muy complicado. Y entonces yo vine para Brasil y meses después mi hermano fue para Buenos Aires Ujú. y hasta ahora está por allá. ¿Y cómo fue esto de la elección de cátedras? Porque, o sea, vos habías hecho, creo que te entendí que vos empezaste primer año, pero por motivos de viajes y todo tuviste que dejar, y después Sí, sí. nuevamente arrancaste este 2020, o el 2020 que pasó, arrancaste nuevamente la carrera. Pero, ¿cómo fue esta elección de cátedras que hiciste? Porque vos estás para los que no sepan, vos hiciste cátedra 3 en anatomía y histo y embrio ya la tenías hecha o también la hiciste este año. No, no, ya había hecho. Lo que pasó es que yo elegí, no estoy seguro, pero yo creo que yo elegí cátedra 1 o 2, pero me tocó la cátedra 3 Ujú. por 2 veces. Y entonces O sea, yo, el 2019 te tocó la 3 y este 2020 te tocó la 3 de nuevo. la 3 también, los dos ¿Qué años. fue? Porque entonces la viviste. ¿Cómo fue la Porque diferencia? sí, estaba preocupado porque todo el mundo hablaba que la cátedra 3 es la peor, es muy complicado, difícil y yo no conocía. Pero después es casi un mito y entonces después yo vi que no era tan así. Eso del Es, 2019. sí, ese es 2019. Bien. ¿Y el Y 2020 cuando tocó la cátedra 3 vos dijiste, está bien? ¿O te sí, sí, preocupaste un sí, poquito? sí, yo creo, no, yo creo que sí, ya está bien porque ya conocía y Bien, sabía cómo perfecto. tenía que hacer. Perfecto. Y entonces te tocó la cátedra 3 y habías hecho qué cátedra de histo y embrio. Cátedra 1, Ah, perfecto. ¿Y sí, ya sí, rendiste el final de histo y embrio? sí, ya, O sea que ya estás en segundo ya. sí, ya, Sí, ya, porque vos rendiste el 21. El 21 rendiste el final de anatomía. Entonces ya sí, estás en ya, recontra segundo ya. claro. ¿Y cuál fue el módulo que más te costó de anatomía, digamos? Es Plaquino, seguro que es Plaquino, Tecnología. sí. eh, Me quedé un poco frustrado porque era complicado, muchos nombres y muchos detalles y yo sabía que la cátedra podrían pedir para nosotros cualquier cosa. Ujú. Y el libro, el todo porque yo estudiaba por las clases Sí. de la cátedra y libros y tenía mucha cosa y yo me quedaba preocupadísimo porque no sabía que podrían cobrar de nosotros. ¿Vos el 2019 rendiste los 3 exámenes? ¿Locomotores, Mm, plasma y neuro? No, ¿O no, solamente? no, ningún examen. Ah, ok. Yo la verdad, yo cursé solo el módulo de locomotor Ujú. O sea que y no, era todo nuevo para vos. sí, era todo nuevo, sí. Perfecto.
Y entonces vos decís que te costó más Splagno por la incertidumbre de que podían tomarte cualquier cosa, digamos. Sí, porque tiene más detalles y es más complicado porque tiene que saber mucho más cosas y yo creo que es más por eso, porque es más Mayor fino, contenido, claro. sí, más contenido, es más fino y no sé, me quedé. Para mí, Locomotor es más tranqui. Sí, siempre, Y siempre el locomotor termina siendo un poquito más tranqui sí, sí. que Y Neuro y Splagno. sí, sí, claro. Y Neuro yo fui muy bien en Neuro, me saqué un 9. Ah, bien. Y entonces yo... Igual Cátedra 3, no sé si te pareció, yo siempre digo esto porque hay, como vos decís, hay un mito con Cátedra 3, como que te dicen que es la más difícil, pero la Sí, realidad es que no es la más difícil. Y quizás es un poco más exigente en locomotor, pero lo bueno es que vos sabés que tenés que leer solamente un libro, y es ese libro, y por otro lado, en Splagno más o menos se nivela con las otras tres cátedras, con las otras dos cátedras, y en Neuro es bastante tranquilo. Yo siempre tengo esa, claro. esa Sí, opinión, exacto. y este año nuevamente se corroboró, o sea, de los tres exámenes de neuro, igual hay que entender que la persona que viene rindiendo locomotor y Splagno en Cátedra 3 tiene un ritmo de estudio bastante intenso, pero dentro de todos los temas que se toman y se evalúan, neuro siempre tiende a ser como el parcial más fácil de las tres cátedras en cuanto a neuro. Por lo menos es lo que Claro. yo veo desde afuera. ¿Vos desde cuándo nosotros nos conocemos? ¿O en qué momento entré yo en tu radar de anatomía? Eh, del curso. Sí. La verdad que yo tenía el Instagram a mucho tiempo, desde el primer año de Ah, medicina, ok, ok. y, pero tenía pocas publicaciones y con el tiempo yo acompañaba y veía que siempre tenía informaciones, tips. Y entonces yo estaba siempre observando y acompañando. Y entonces en un momento, cuando estaba regular, y entonces yo paré y yo pensé, bueno, ¿y ahora cómo voy a estudiar? Porque tenemos 20 pocos días para hacer una final y bueno, y va a tener todo. Yo tengo que estudiar todo Mm. y no sabía cómo empezar. Y entonces fue cuando yo vi la información que hiciste sobre el final y entonces yo entré en contacto con vos. ¿Te pudiste adaptar? O sea, porque para el que no, o sea, yo tengo un tipo de trabajo eh, que quizás no es lo más común que uno No, ve que trabajan en anatomía, digamos. Y yo me di cuenta que yo tenía alumnos del año, digamos, de la cursada anual, de Splasno, de Neuro, que ya más o menos estaban adaptados y cuando empezaron el curso de final, como que seguían la dinámica. Pero en tu caso y en alguno de tus compañeros, como era la primera vez que trabajaban conmigo, ¿vos te lograste adecuar bien al sistema de estudio o sentiste que era muy distinto a lo que venías trabajando? no, la verdad me sorprendió porque yo pensaba que eras un tipo de estudio un poco más aprofundado y entonces yo creía que iría a ayudarme, pero no pensaba que tenía una dinámica diferente y esto yo creo que fue el diferencial de todo porque como que ya existe un medio de estudio para NATO y en 2020 fue diferente por la pandemia y era todo diferente y ninguna persona sabía cómo hacer, cómo estudiar porque era por choice y entonces cuando empezamos todos los alumnos y me sorprendió
por esto, porque es diferente, una dinámica, una metodología diferente, y yo creo que el principal fue la organización, cómo estaba planeado todo y cómo tendríamos que estudiar por métodos de aprendizaje, de memorizar, y que teníamos que hacer todos los días para que tuviésemos éxito. Bien. Entonces yo creo que es eso, es toda la organización y la dinámica. No, yo creo que ninguna persona tiene este tipo de enseño, y la facultad tampoco. Mm. Pero no te implicó mayor esfuerzo, digamos, o sea, te pudiste adaptar, no fue No, un desafío no, eh, digamos, acompañar el curso, sino que te pudiste adaptar tranquilo. sí, porque la verdad es que es como si fuese un choque, porque hay un entusiasmo mayor para empezar a estudiar, porque cuando empezamos a estudiar, vos hablaba de cómo nosotros teníamos que hacer, cómo estudiar, tenía que ser así, así, así. Entonces yo me encanté por todo, y entonces yo creo que fue más fuerte por esto, porque tenía más ganas de estudiar y hacer todo el curso. Y Bien. yo creo que fue más provecho por esto. ¿Y cómo era tu día de estudio, digamos? O sea, tu sistema de estudio, eh, quizás en algún momento cambió en el año, o cómo te armabas tú, si tuvieses que encarar nuevamente, ponele, ¿no? Si tuvieses que preparar o empezar locomotor el próximo año, ¿cómo te armarías? ¿Cómo sería tu forma de estudiar? ¿De dónde leerías? ¿Cuántas Por horas el, estudiarías? sí, sí, sería todo diferente, porque yo creo que tenía que hacer como estudiamos a poco tiempo, con tus clases. Entonces yo armaría así, un tiempo específico para los estudios, y, y con todo yo creo que, ¿cómo podría decir? Yo creo que casi igual al curso, pero Ujú, teníamos más tiempo. Entonces yo creo que sería mejor y más fácil. ujú. ¿Y de dónde leías vos antes, digamos, del curso? ¿De qué libro leías? ¿Del Rubier o agarraste otros textos? Principalmente Rubier, sí, Ujú. Rubier, ¿Y todo, porque casi. a vos te Pero fue yo bien tenía, sí, Locomotor me gustaba mucho, Prometheus, sí? Splachino, casi todo Rubier. Cuando decís Y locomotor Prometheus, ¿te referís al Atlas o al texto Atlas? Al Atlas, Ah, claro, al perfecto, Atlas. perfecto. Para mí está muy bueno el Atlas del Prometheus. ¿Y qué? Y claro, las clases de la cátedra. Bien. ¿Y qué? O sea, vos lo que hacías era, resumías, leías, ibas fijando, subrayabas el libro, tenías el libro en la computadora. ¿Cómo hacías tu método de estudio, digamos? Sí, yo tengo el libro en la computadora, en PDF, y primero yo veía los vídeos. Espérame un segundo porque mi hija está haciendo un quilombo. Dame un segundito. Dale, Dame un segundito para que se olvidó que estoy grabando. Ahí va, que creo que se olvidó que estaba grabando. ¿Qué te estaba dale. diciendo? Ah, me estabas contando que tenías el PDF del Rubier. Sí, yo tenía PDF de todo, casi todo, pero elegía Rubier porque la cátedra Ajá. citaba siempre Rubier, y casi todo tenía que ir al Rubier. Entonces Y cuando era, leías del PDF, lo que hacías era escribías en un cuaderno, escribías en la misma computadora. ¿Cómo era tu método sí, de en la estudio? computadora hacía un resumen, y después comparaba con el vídeo, porque a veces la cátedra hablaba una cosa,
y, y yo no encontraba en el libro o a veces estaba diferente. Entonces a veces era un poco complicado, pero yo creía que tenía que ser así. Entonces yo hacía mi resumen y todo que anotaba y escribía era así, con el libro, acompañando el libro y los vídeos de la cátedra. ¿Y cuánto tiempo estudiabas, por ejemplo, por día? Ah, por día. Bueno, en comienzo yo creo, no mucho, yo creo que anatomía tocaba, yo creo que 5 o 6 horas por día. Pero es pláquino y neuro, yo estudié un poco más. Y Ujú, para el curso del 21 ujú. fue a full, Del todo el final. tiempo. Estudiaba, solo me quedaba para un tiempo para dormir, descansar, y el día siguiente estudiaba nuevamente todo el tiempo. Claro, yo descansaba, hacía, porque yo estaba siguiendo el cronograma, entonces Ujú, era más tranqui y ya había leído casi todo, toda la ujú. materia, todo el curso. Entonces, eh, yo creo que con el tiempo fue quedando cada vez más tiempo para, para, para estudio. Entonces, comienzo 4, 5, 6 horas por día y después yo creo que 8, 10, 12, no sé. A veces no veía el tiempo Ujú. pasaba y yo me quedaba estudiando, pero no estudiaba hasta que una hora yo decía, no, tengo que parar un poco, descansar, porque mi cerebro no capta Ya no más. daba más, claro. Y no. Pero yo creo que fue así. Y que, o sea, vos lo que hacías era levantarte prácticamente y dedicarte a estudiar. Y ahí ya le Sí, dabas hasta que te cansabas y decías, bueno, ya está. claro, No, prácticamente sí. ¿y cómo te armabas? Por ejemplo, si esta semana en tu cursada, digamos, ¿no? Si esta semana tenías que, no sé, estudiar, por ejemplo, pie, te tocaba pie, ¿cómo armabas tu semana de estudio? ¿Dividías los temas? ¿Empezabas por huesos? ¿Cómo era ese cronograma? Ah, bueno, por semana yo estudiaba acompañando el vídeo del cátedra. Ok. Entonces, yo venía el contenido del cátedra y después yo buscaba los contenidos en libros y a veces apuntes también de los ayudantes que hacían. Ujú. Y entonces yo hacía mi resumen así, acompañando el mismo tiempo del vídeo y el contenido de la cátedra. Perfecto. Y vos lo que hacías era resumir la información nueva que ibas tomando y después, ¿en qué momento fijabas esa información o no te daba el tiempo para fijarla? No, la verdad que no me daba tiempo Mm, para ver de nuevo, porque claro. yo creo que estudiaba de una cierta manera equivocado y no hacía. Después mi hermano, yo conocí el Anki por mi hermano. Ujú. Dice, tiene el Anki para locomotores perfecto y tiene que estudiar así, pero el tiempo me tomaba mucho porque yo quería editar las imágenes y Sí. preparar para, para el Anki y me tomaba mucho tiempo y después no quedaba tiempo para estudiar las otras cosas y el comienzo fue complicado por esto, porque no sabía cómo hacer, cómo manejar. Claro, el Anki lo que pasa es que como es un programa no es tan sencillo de usar, por ahí tenés que No, tener un mes de aprendizaje como para empezar claro, a entender cómo funciona. Por ejemplo, si vos arrancarías ahora anatomía en marzo, ponele,
este enero, febrero sería un buen mes como para enseñarte a estudiar con Anki, porque cuando ya Exacto. arrancaste, la sensación de tanto contenido te ahoga y no te deja concentrarte, terminás abandonándolo. Pero sí, Sí, la realidad sí, es eso. Y es así. comparativamente con lo que estudiaste en Brasil, que entiendo que no es una carrera muy parecida, pero ingeniería forestal, comparativamente con lo que estudiaste en el CBC, quizás, ¿cuánto era la cantidad que vos veías? ¿Era más parecido al CBC? ¿Era parecido, más en ingeniería, menos? ¿Cómo, en cuanto a cantidad, cómo lo Sí, comparabas? sí, sí. CBC era parecido, por ejemplo, biología, porque teníamos, yo estudié biología, pero teníamos que saber diferenciar la diferencia de biología vegetal y Ujú, biología humana, por ejemplo, ¿sí? ujú, Animal, biología animal. Y entonces yo estudié biología, matemática, seguro que sí, porque en ingeniería claro. tienes que saber mucho cálculo y entonces integral, derivadas y entonces para mí fue tranquilo. Bien. Y en cuanto a cantidad de información, comparativamente hablando con primer año ya de Ah, medicina, sí, cuánto era ah, comparativamente hablando? comparativamente es muy grande la diferencia porque yo creo que mi carrera en Brasil, yo estudiaba, en una comparación es como si yo tuviera que estudiar 2, 3 horas por día en Brasil con mi carrera y medicina, yo creo que 3, 4 veces más, Ujú, porque la cantidad de información es absurda y es mucha cosa para leer y saber todo, porque tiene que ser así, entonces mm. tenemos que acompañar porque es así. ¿Y en qué momento sentiste que, o sea, tu sistema de estudio fue parecido al que tenías en tu carrera anterior, digamos? Ah, ¿puede repetir? No. O sea, vos estudiaste ingeniería de una forma y vos lo que hiciste con CBC y medicina fue seguir el mismo sistema, digamos. Sí, sí, a principio sí. Después yo tenía que cambiar un poco porque teníamos que ver mucho, tenía muchos vídeos y entonces yo tenía que hacer muchos resúmenes y anotar en resumen los estudios del vídeo y el todo. Y entonces en Brasil no tenía tantos vídeos, ¿no? Ah, ok, ok. En Brasil, sí, en Brasil teníamos las clases, todas las clases son presenciales Ujú, y el contenido, el método la metodología en Brasil es diferente, es distinta de la Argentina, porque la Argentina tenés que ir para clase sabiendo ujú. del contenido y en Brasil lo que pasa es que los profes eh, pasan el contenido y después hacemos anotaciones y resúmenes por esto. Entonces Ok. es distinto. Es más sesgado, digamos, el contenido es un poco más guiada la- Sí, el yo contenido creo que mismo. sí, claro, sí, yo creo que sí. Bien. ¿Y qué cátedra recomendarías? ¿Vos recomendarías cursar en la cátedra 3 entonces? Sí, seguro que sí, porque me encantó. No Bien. conozco las otras cátedras, entonces yo creo que sí. Pero que las personas, pero lo que dicen es que el cátedra 1 es más clínica y había una curiosidad en hacer la cátedra 1 por esto. Y la 3 es más descriptiva, puede decir así. Y la 2, las personas decían que la cátedra 2 era del intermedio, entre 1 y 3, pero no Ujú. sé.
Entonces, claro, yo recomendaría la cátedra 3, seguro que sí, porque es una cátedra que me encantó. Bien. Y dentro de todos estos 3 años que pasaron ya, ¿cuál fue algún consejo que te dieron que vos decís ese fue el peor consejo que me dieron? Ah, yo creo que estas cosas que dicen que son el mito, que no, no vas a hacer la cátedra 3 o cátedra uno porque es así o así, y yo creo que las personas no conocen y entonces va creando este mito y yo creo que es un consejo que no debe dar a las personas porque no sabe cómo es. Ujú, Y en mi caso, por ejemplo, yo no sabía que vería, que tenía que ver en el curso, en la carrera, y las personas decían esto, tiene que hacer cátedra uno o cátedra 2 o cátedra 3 por esto y por eso, y la verdad que no es así. Yo no es creo así. que todas las cátedras son buenísimas y claro, cada una tiene tiene su complejidad y su estilo, algo, yo creo que no es muy distinto, no es muy diferente, pero yo creo que todas las tres son tranqui pero Bien. ¿Y cuál, con estilos diferentes. bien. ¿Y cuál sería el mejor consejo que te dieron? ¿Cuál? ¿El mejor? Sí. Para creer que se puede y que tienes que estudiar y yo creo que es esto, dedicar al curso, dedicar a la carrera y seguir, es esto. Son consejos que agregan un valor y nos da entusiasmo para seguir adelante y creer que se puede, estudiando y con planeamiento y organización y, y consigue, no vas a tener En, a- problema con esto. en algún momento de este año, quizás el año pasado, sentiste que como que quizás no ibas a poder con todo? ¿O siempre tuviste seguridad en que ibas a poder? No. En varios momentos yo pensaba, no voy a conseguir. Con Anato fue un quilombo, porque yo pensaba, no, porque cuando cambió la modalidad del examen, me quedé muy preocupado porque no sabía cómo hacer el examen y la cátedra. Y después para todos tocaron el choice. Sí. Y yo pensaba, bueno, el presencial ya es un poco difícil, entonces el choice es cero, le van a para todo, Dios mío. Entonces me quedaba, a veces me quedaba así, no, es mucho contenido, no voy a conseguir, es muy difícil. Y después yo paraba y pensaba, no es así, tengo muchas personas van a conseguir y yo también consigo porque yo puedo, tengo que insistir y seguir adelante porque yo puedo, yo estoy acá y tengo que estudiar, y pensaba en mi familia, en mi hijo y todos, no, tengo que conseguir porque es solo dedicar, una cuestión de organización. Es, Ujú. parece simple, pero a veces se pensar un poco es simple, porque si colocaras en práctica lo que tiene que hacer, no va a ser difícil. El problema es Ujú. esto, porque a veces eh, dejamos para después, y de repente estamos próximo al examen y el tiempo se achica Al y fin, ahí claro. es un problema. Entonces yo creo que la organización y la dedicación es fundamental. ¿Y qué fue? O sea, vos decís que sí, pensaste que quizás no ibas a poder, pero además de pensar que es dedicación y también pensar en tu familia, ¿hubo algún factor que te haya motivado? eh,
desde los logros, ¿no? Porque vos, o sea, te lo reformulo la pregunta. Vos rendiste los 3 parciales por primera vez este año. ¿Te fue mal en alguno de los 3? ¿De los 3 parciales? Sí, ¿te fue bien en los 3 Mm, o tuviste recuperatorio de alguno? No, no, me fui bien en los 3, pero Spláquino, yo, Spláquino, yo me saqué un 4 Ajá, porque fue, yo acerté 31 ajá. preguntas, entonces fue así, uff, por poco. ¿Y en qué, Pero y cuando rendiste locomotor y te fue bien? ¿Sentiste sí, sí, que era por ahí, digamos, o sea, que podías, ahí sí, sentiste que sí, podías? exacto, exacto. Yo pensé en locomotor cuando pasé y rendí, yo pensé, uff, es difícil, pero no es tanto. Entonces, Ajá. yo tenía en mente que tenía algunas preguntas que serían muy difíciles. Entonces, yo sabía que no tenía que saber todo el contenido, pero el grande y después el fino cada vez más para que yo pudiese tener el éxito. Y bueno, entonces vos me decís que aprobaste el locomotor y ahí ya sentiste que era difícil, pero no era imposible, digamos. Exacto, exacto. Es difícil, Bien, pero no es imposible. Pero Spagno fue un poco difícil y después Neuro, no, Neuro fue muy tranquilo. bien. Y si tuvieses que, nada que ver esto con medicina, pero si tuvieses que decirme a mí o a un amigo, ver una película, un libro que te cambió, ¿qué libro o qué película o qué serie eh, me recomendarías? Ah, libro, película, déjame No, ver. no tiene que ser con Mm, medicina, puede ser puede ser de cualquier claro, ámbito. claro. Bueno, yo creo que no tengo un específico. La verdad que yo creo que cualquiera que sea un tipo de libro o película que las personas pueden ver que sí se puede, que con el esfuerzo y dedicación o cualquier que sea que tuviera que hacer es así, se puede, se puede. Entonces, no, yo creo que no tengo un específico, Cualquier, pero cualquier todo, película o motivacional, digamos, de Asuma. claro, claro, yo creo que sí, porque es difícil decir un específico, porque yo no tengo la verdad. Entonces, de los libros, últimamente los libros que yo tengo leído Rubier, es el Rubier. prácticamente Rubiel, Stud, Prometheus, entonces no voy a recomendar a una persona leer Rubiel. Ok. Entonces tiene que ser algo motivacional y solo. ¿Y qué, si te encontraras en el aeropuerto, cuándo te viniste para acá a principio de año? ¿Te viniste en diciembre, en enero? En la primera vez, Sí, no, no, ahora en el 2020, digamos. en 2020, yo fui en comienzo de marzo. Bueno, imagínate, te encontrás en el aeropuerto a comienzos de marzo del 2020 con vos mismo, con Anderson ingresante. ¿Qué consejo le darías? O sea, te lo encontrás ahí y se quedan mirando y dicen, fue, este soy yo. ¿Qué consejo le darías? Primeramente yo, sí, no sé, yo diría, yo, chico, estás jodido. No, es una broma. Bueno, yo diría, prepárate, va a ser algo diferente, pero yo creo que va a dejar una persona más fuerte, más confiante y entonces estudie mucho y sea organizado y dedicado Ujú. al estudio, porque
porque va a ser así o así, no tiene otra manera. Bien. Entonces, Igual que confíe en sus capacidades, porque lo lograste al final. claro, claro, sí. Y yo creo que toda persona tiene que ser así, confiar en su capacidad. No es porque no está regular o no conseguiste, entonces yo creo que tiene que hacer de nuevo y de nuevo. Y claro, tiene que hacer algo diferente, algo distinto para que piense, bueno, está mal acá y yo tengo que cambiar para acá pero no desistir. Tiene que seguir adelante, estudiar y dedicar siempre. Yo creo que Bien. es así. La vida es así. Ujú. Bueno, Anderson, ya nos diste una cátedra de ingresante de primer año de anatomía, de cátedra 3. Vale. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Algo más que quieras agregar ya para terminar? No sé, bueno, yo quería decir que fue un placer conocerte porque acompañaba sus publicaciones y yo creo que el curso eh, fue espectacular, fue genial. Su método de enseño, la metodología para que nosotros pudiésemos estudiar es distinto, es diferente. Yo creo que es innovador porque es difícil encontrar una persona que tiene este lado profesional y es increíble así. Yo creo que de, de innovación, te puede decir así, es algo nuevo que la facultad no presenta y los alumnos le gustaría mucho para que los alumnos tuviesen este tipo de aprendizaje, porque Mm, va a ayudar para todo, para el curso, para cualquier cosa de la vida, de la carrera y todo más. Entonces, yo creo que las personas tenían que conocer más este tipo de ensino, este tipo de metodología. Es muy bueno. ujú. Yo ahora estoy trabajando con un introductorio que siempre yo trato de hacer de forma gratuita, pero es necesario, o sea, yo pongo cupos, digamos, o sea, dejo que se inscriban y trato de trabajar el método de estudio para que entiendan un poco que esto de primer año es casi como hablar un nuevo idioma y todo lo que implica aprender a estudiar. Y, pero lamentablemente no puedo, no, o sea, no me puedo dar el tiempo, o sea, como presentarles las aplicaciones, de decirles qué es Notion, qué es Anki. Es muy personal el tema, entonces trato de ser grupos no tan amplios, porque si no después me preguntan 100.000 cosas y yo no puedo responder ni siquiera uno, pero Claro, siempre lo trabajo. A principio de año siempre trato de trabajar eso. De hecho, ahora este principio, de hecho, empezamos en diciembre, empecé un primer introductorio, ahora ya voy hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, empiezo con el segundo introductorio. Y bueno, voy a hacer énfasis en lo que me decís, Anderson, porque quizás yo hago mucho énfasis en generalidades de anatomía y no tanto en la metodología y las herramientas que voy sí, implementando con el claro. tiempo. Pero Sí, voy a sí, tomar lo que claro. me decís. Sí, sí, yo digo eso porque yo creo que es el diferencial que tiene Ujú, en relación con cualquier otro profe o persona que está enseñando. ujú. Bueno, Anderson, muchas gracias por todo, por tu tiempo. Seguro que... Gracias a vos, Así que claro. muchas gracias, Loquito. Cualquier cosita estamos hablando por Instagram. Dale. Dale, gracias Dale a vos. un saludo a la Y, familia y que descanses muy bien. Y bueno, ya el año que ah, viene arrancar igualmente, con segundo año. dale, aquí. Dale, abrazo. Chau, chau. Ya, chao, chao.